Mi nombre es Reginald Dayes, y a mis 70 años pensé que ya había terminado con las lecciones duras de la vida. Pero mi propio hijo estaba a punto de enseñarme la más dolorosa de todas. Pagué las vacaciones soñadas de mi familia a Jamaica, boletos en primera clase, un resort de 5 estrellas, todo. Pero cuando llegué al aeropuerto, mi hijo me llamó. «Papá, tú no vas». Entonces escuché a su esposa susurrar. Por fin, unas vacaciones sin el viejo. Pensaban que me habían tomado por tonto. Creyeron que volverían a la vida que yo había pagado. Pero cuando su llave no encajó en la cerradura, encontraron un paquete en el umbral. Y cuando lo abrieron, sus gritos me confirmaron que las vacaciones habían terminado oficialmente. Antes de contarte exactamente lo que hice, dale a me gusta y suscríbete. Quiero leer tus opiniones en los comentarios, porque esta es una historia sobre una línea que se cruzó. Y quiero saber, ¿qué habrías hecho tú? El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido en el inmenso comedor. Se sentía acusador, cada golpe seco resonando en el silencio tenso. Me sentaba en la cabecera de la mesa, un lugar de honor que últimamente se sentía más como una jaula dorada. Mi hijo Darnell y su esposa Tiffany estaban frente a mí. La cena de los domingos, una tradición que mi difunta esposa Gloria había iniciado décadas atrás, ahora se sentía como una citación judicial a la que estaba obligado a asistir. Tiffany dejó su tenedor con un movimiento dramático. Suspiró, un suspiro ensayado para transmitir el peso del mundo sobre sus hombros. «Estoy tan agotada», anunció mirando al techo. «De verdad, mi trabajo, los niños, esta casa, es demasiado». No dije nada, seguí cortando mi pollo asado. El trabajo de Tiffany era un blog de estilo de vida que jamás había generado un solo dólar. Y esa casa era la misma que yo había comprado y pagado por completo hacía 10 años. Darnell, justo a tiempo, entró en su papel de esposo atento. «Lo sé, cariño», dijo, tomándole la mano. «Todos estamos agotados. Toda la familia necesita unas vacaciones. Vacaciones de verdad». Y ahí estaba. La trampa. «He visto a mis amigas en Instagram», continuó Tiffany con una mirada soñadora. «Están en Jamaica, en un resort de 5 estrellas en Montego Bay. Se ve absolutamente divino». Desvió los ojos hacia mí. Una mirada de menos de un segundo, pero cargada de expectativa. Si tan solo pudiéramos permitirnos algo así. No era una sugerencia. Era una exigencia envuelta en papel delgado. Montego Bay, el lugar que Gloria y yo siempre soñamos visitar. El viaje que planeábamos para nuestro 40º aniversario antes de que el cáncer se la llevara. Que usaran mi propio sueño en mí contra me dejó un sabor amargo. Miré a mis nietos. Jordan, de 15 años, estaba pegado al teléfono que le compré en Navidad. Maya, de 10, empujaba meticulosamente los guisantes de su plato formando un círculo perfecto. Los amaba más que a mi vida, pero no podía ignorar que estaban siendo criados por 2 oportunistas sin vergüenza. Por un momento, mi vida pasó frente a mis ojos. Despertarme a las 4 de la mañana para ir a las obras, las manos llenas de callos, la espalda dolorida por décadas de cargar madera, mezclar cemento y construir una empresa desde cero. Todo lo hice para que Darnell no tuviera que hacerlo. Pero en lugar de construir su propia vida, simplemente plantó su tienda de campaña sobre los cimientos que yo levanté. El coche de lujo que conducía, la matrícula del colegio privado de los niños, la ropa de diseñador de Tiffany, todo estaba construido sobre mi sudor. Su vida era una obra de teatro, y yo, el productor involuntario. Decidí seguirles el juego. Era hora de ver hasta qué punto llegaba su pozo de codicia. «Está bien», dije, con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí mismo. «Yo lo pagaré». Ambos levantaron la vista, con una mezcla de cautela y esperanza, como si no pudieran creer que el pez mordía tan fácil. «Todo», añadí, mirándolos directo a los ojos. «Boletos en primera clase. El resort de 5 estrellas en Montego Bay. Como dijiste, Tiffany, una suite frente al mar para toda la familia, los 5. La transformación fue inmediata. Los ojos de Tiffany se abrieron de par en par, por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina, una sonrisa de codicia pura y sin filtro, se extendió por su rostro.
Darnell soltó un suspiro de alivio, como si le acabaran de quitar un peso financiero que jamás había cargado. «Oh, papá», exclamó Tiffany, con voz empapada de falsa dulzura, «no sé qué decir. Eres el mejor del mundo». «Gracias, papá», añadió Darnell. «De verdad significa mucho para nosotros». Pero en sus ojos no vi gratitud. Solo vi signos de dólar. No preguntaron si quería ir, ni si me gustaba Jamaica. No dijeron, «Papá, tú también lo mereces». Simplemente aceptaron. Inmediatamente comenzaron una conversación acelerada sobre la ropa nueva que necesitaban, las excursiones de snorkel, los restaurantes caros que querían probar. Yo, el hombre que financiaba ese sueño, me volví invisible en mi propia mesa. Me limité a terminar mi vaso de agua, sintiendo como un bloque de hielo se formaba lentamente en mi pecho. Había aceptado pagar el viaje, pero en el fondo sabía que el verdadero costo sería mucho más alto. La planificación empezó al día siguiente. Y digo planificación porque Tiffany tomó el control total. Mi bandeja de entrada se llenó de correos de confirmación, pero no eran consultas, eran notificaciones. Ella me llamaba, su voz rebosante de una emoción que nada tenía que ver con pasar tiempo en familia. Reservé el paseo en barco con fondo de cristal. Papá, dijo un día por teléfono. Solo costó 200 por persona. Una ganga. No me gustan mucho los barcos, respondí con tono seco. Tiffany solo rió, una risa ligera y desdeñosa. Ay, papá, se trata de la experiencia. No tienes que ir, solo tienes que pagarlo. Las palabras flotaron entre nosotros, brutales y honestas. No era un participante. Era el banco. Unos días después, me llamó Darnell. Empezó con la típica charla falsa. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Te estás cuidando? Nunca esperaba respuesta. Era solo un trámite antes de llegar al verdadero motivo de su llamada. Papá, Tiffany y yo pensábamos que quizá necesitaremos algo de dinero extra, ya sabes, para compras, propinas, ese tipo de cosas. La forma casual en que lo dijo me heló la sangre. Para él era un detalle menor. Para mí, era otro retiro del banco de una vida de trabajo. Decidí ponerlo a prueba. ¿5.000 está bien? Pregunté, con un tono irónico. Hubo una pausa. Podía oír cómo su mente calculaba. Bueno, ¿podrías hacer que sean 10.000? Respondió al fin, titubeando. Ya sabes, por si acaso. Por si acaso. Como si 10.000 fueran un colchón de seguridad, no el pago inicial de un coche. Tras colgar, fui a mi estudio y miré la foto de Gloria sobre la repisa. Recordé cómo solíamos guardar el cambio en un frasco grande durante años, ahorrando para un simple fin de semana en Savannah. Viajamos en nuestro viejo Ford, llevamos bocadillos y nos hospedamos en un motel modesto. La alegría no estaba en gastar, sino en estar juntos. Miré el rostro sonriente de mi hermosa esposa y sentí una profunda decepción por el hombre en que se había convertido nuestro hijo. Le habíamos enseñado el valor del trabajo duro, de la integridad. O eso creía. ¿Dónde habíamos fallado? El punto de quiebre llegó 2 días antes del viaje. Pasé por la casa de Darnell para darle a Maya un libro que le había comprado para leer en el avión. Subí los escalones de mármol, esos mismos que yo había pagado, y escuché su dulce voz a través de la ventana abierta. Hablaba por teléfono con una amiga, llena de entusiasmo infantil. Sí, el abuelo Regie también viene, decía. Mamá dice que tenemos que ser extra amables con él para que siga pagando todo. Las palabras inocentes de una niña repitiendo las lecciones tóxicas de sus padres me golpearon como un puñetazo. No era su culpa. Solo repetía lo que había oído, que el amor era transaccional, que su abuelo no era una persona, sino un recurso. En ese momento, de pie en el porche de la casa que construí para ellos, sentí como toda una vida de amor y sacrificio se volvía algo frío y filoso. Una idea, clara y despiadada, comenzó a formarse en mi mente. Las vacaciones seguían en pie, pero el itinerario acababa de cambiar. El aeropuerto estaba lleno de energía frenética. Yo me sentía extrañamente tranquilo, una resolución silenciosa cayendo sobre mí como un abrigo pesado. Llevaba solo una pequeña maleta de mano, interpretando mi papel hasta el final.
A lo lejos los vi en el mostrador: Darnell, Tiffany, Jordan y Maya. Los 5 junto a una montaña de maletas de diseñador. 5 pasaportes, 5 boletos. El mío, que yo había pagado, debía estar esperándome. Comencé a caminar hacia ellos con pasos firmes y medidos. Sonó mi teléfono. En la pantalla, el nombre de Darnell. «Papá, ¿dónde estás?», preguntó, fingiendo preocupación. «Justo detrás de ti, hijo», respondí con calma. Lo vi girar, sobresaltado, con los ojos abiertos de pánico al verme a menos de 3 metros. Parecía un animal acorralado. «Papá, escucha, hubo un error. La aerolínea sobrevendió el vuelo. Tu asiento no está disponible». La mentira era tan patética que resultaba casi insultante. No dije una palabra. Solo lo miré en silencio. Vi los 5 boletos en su mano, vi la culpa y la cobardía luchando en su rostro. Entonces, a través del teléfono, escuché la voz envenenada de Tiffany, creyendo que no podía oírla. «Díselo, Darnell. Por fin tendremos unas vacaciones sin el viejo». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Ya no era cuestión de dinero. Era pura falta de respeto, la negación fría de mi existencia. No era un padre, ni un abuelo. Era un estorbo, un obstáculo en su vida financiada por papá. Darnell murmuró algo sobre resolverlo y colgó rápido. No me miró. Dio media vuelta, reunió a su familia y los condujo hacia el control de seguridad. Jordan miró hacia atrás una vez, con confusión, antes de que Tiffany lo arrastrara. Maya ni siquiera me vio. Caminaron hasta desaparecer entre la multitud. Ni un saludo, ni una mirada atrás. El dolor era agudo, un peso físico en el pecho. Pero luego sentí algo distinto, una furia fría y nítida. El hielo en mi corazón ya no era solo sólido, era afilado como una navaja. Ellos habían hecho su elección. Ahora haría la mía. Enderecé la espalda y salí del aeropuerto. El sol cálido de California me pareció distinto, más brillante. Saqué mi teléfono, con los dedos firmes, y marqué un número. «Evelyn, soy Reginald Dyes», dije con voz sin emoción. «Es hora. Empecemos». La oficina de Evelyn Reed estaba en el piso 34 de una torre de acero y vidrio con vista a la ciudad. Un mundo muy distinto al polvo y el sudor de las obras donde forjé mi vida. Evelyn era mi opuesto en casi todo. Una mujer impecablemente vestida, de unos 50 años, con una mente tan precisa como un bisturí. Pero compartíamos una cualidad esencial: tolerancia cero a las tonterías. Había sido mi abogada por 20 años, y llevaba 5 advirtiéndome sobre Darnell y Tiffany. No me recibió con compasión, sino con un asentimiento que lo decía todo. Así que, dijo, con voz serena, finalmente ocurrió. Me senté frente a su escritorio de caoba. «Me dejaron en el aeropuerto», dije. Se llevaron los boletos que yo pagué y me dejaron en la acera. Evelyn no mostró sorpresa. Solo cruzó las manos y dijo: «¿Y el fideicomiso revocable que establecimos hace 3 años, sigue vigente?» «Todo está en orden», confirmé. «Tal como lo discutimos». «Perfecto», respondió. Abrió un expediente que ya estaba preparado. Sabía que esta llamada llegaría. «Como sabes, Reginald, tú eres el único fiduciario del fideicomiso familiar Hayes. El título de la casa en Sycamore Lane pertenece al fideicomiso. Tu hijo y su esposa figuran como beneficiarios tras tu fallecimiento, pero mientras sigas con vida, legalmente son ocupantes sin contrato de arrendamiento. Tienen el mismo estatus que un huésped que se ha quedado más tiempo del permitido». Sentí una satisfacción sombría al escuchar esas palabras. Había sido idea de Evelyn años atrás, cuando le dije que quería comprarles una casa a Darnell y Tiffany. Ella insistió: «No se las regales, Regie. Protégelo todo. Protégelo a ti mismo». En aquel momento pensé que era demasiado cínica. Hoy lo veía claro, era sabiduría. «Entonces, ¿podemos proceder con el desalojo?», pregunté. Evelyn deslizó un documento hacia mí. «Este es un aviso de 30 días para desalojar. Es perfectamente legal y, francamente, bastante generoso dadas las circunstancias».
Lo notificaremos mañana. Una vez regresen, tendrán un mes para abandonar la propiedad. ¿Y qué hay del acceso a mi dinero? Pregunté. Ella abrió otro expediente. La cuenta bancaria conjunta que compartes con Darnell puede congelarse de inmediato por actividad no autorizada. Eres el titular principal, tienes derecho. Las tarjetas de crédito en las que figuran como usuarios autorizados pueden cancelarse con una sola llamada. Los coches que están a tu nombre pueden reportarse como en su posesión sin autorización si se niegan a devolverlos. Las pólizas de seguro, el plan de telefonía móvil, la membresía del club de campo. Fue marcando cada elemento en una lista. Podemos cortar todos los lazos financieros en el plazo de 1 hora. Era el desmantelamiento sistemático de la vida que habían dado por sentada. Cada lujo, cada comodidad, cada pilar de su existencia inflada estaba a punto de ser retirado de debajo de ellos. Por un momento, imaginé sus caras, la sorpresa, la indignación, la incredulidad. Sentí una punzada de algo, pero no era lástima. Era una tristeza profunda y honda por la relación que podríamos haber tenido, la que ellos malgastaron por una vida fácil. Evelyn me miró, la mirada firme. ¿Estás seguro de esto, Reginald? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Pensé en la sonrisa de Gloria en la fotografía de mi repisa. Pensé en su fe en el trabajo duro, en ganarte tu lugar en el mundo. Y pensé en ese susurro frío y desdeñoso en el aeropuerto. Por fin, unas vacaciones sin este viejo. Estoy más seguro que de nada en mucho tiempo, dije. Empecemos. Salí de la oficina de Evelyn y no fui a casa. Fui a una cafetería pequeña y tranquila a unas calles de allí. No quería estar rodeado de los recuerdos de Gloria, de los fantasmas de la familia que se suponía que debíamos ser. Necesitaba un entorno estéril, un lugar sin vínculo emocional para hacer lo que había que hacer. Pedí un café solo, me senté en un reservado del fondo y saqué el teléfono y una libreta pequeña. Evelyn me había dado una lista de verificación. Era hora de empezar. Primero, el banco. Marqué el número de atención a clientes preferentes, una línea a la que tenía acceso por la cantidad de dinero que mantenía con ellos. Me atendió un joven amable llamado David. Señor Hayes, dijo alegre. ¿En qué puedo ayudarle hoy? David, dije, con voz baja y pareja, necesito reportar actividad no autorizada sospechosa en mi cuenta conjunta principal y congelarla de inmediato. Hubo una ligera pausa. Lamento mucho oír eso, señor. ¿Puede decirme la naturaleza de la actividad? No, repliqué con firmeza. No puedo dar detalles en este momento. Soy el titular principal. Quiero la cuenta congelada con efecto inmediato. Sin retiros, sin transferencias, sin cargos, nada. Y quiero cancelar todas las tarjetas de débito asociadas a la cuenta excepto la mía. Lo oí teclear frenéticamente. Entendido, señor. Estoy procesándolo ahora mismo. La cuenta que termina en 4722 está congelada. Todas las tarjetas asociadas, salvo su tarjeta principal, han sido desactivadas. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Eso es todo, David. Gracias. Colgué. El primer cordón estaba cortado. Esa cuenta pagaba su hipoteca, en realidad, los impuestos y el seguro de la casa que yo poseía. Pagaba su comida, su gasolina, su interminable flujo de compras en línea. Desde hacía 3 minutos, era un trozo de plástico inútil en la cartera de Darnell. Luego, las tarjetas de crédito. Ese era el motor de su estilo de vida. La American Express Platinum, la Chase Sapphire Reserve, la tarjeta de la tienda Neiman Marcus, todas a mi nombre con ellos como usuarios autorizados. Empecé por American Express. Navegué por el menú automático hasta que me atendió una persona. Necesito eliminar a 2 usuarios autorizados de mi cuenta, dije, dando a la agente los nombres de Darnell y Tiffany. Por supuesto, señor Hayes. ¿Puedo saber por qué dejan de estar autorizados? Simplemente ya no lo están, dije. No necesitaba dar una razón. Mientras procesaba la cancelación, añadió. Veo un cargo reciente del IAT de Montego Bay. ¿Es un cargo válido, señor? Sí, respondí, con un sabor amargo en la boca. Ese es válido.
Déjelo pasar. Será el último. Repetí el proceso 2 veces más. Con cada llamada, mi voz se fortalecía y mi determinación se endurecía. Imaginé a Tiffany en la boutique del resort, pasando la tarjeta sin pensarlo, comprando un bolso nuevo o un sombrero de sol ridículamente caro, convencida de que se había salido con la suya. Imaginé el momento, quizá en un día o dos, en que intentara comprar otra chuchería y la tarjeta fuera rechazada. La humillación pública, la confusión convirtiéndose en horror. Era un pensamiento pequeño y mezquino, pero me trajo una pizca de satisfacción oscura. Luego, el seguro del auto. Esto se sentía distinto, más serio. Durante 15 años, había incluido a Darnell y su familia en mi póliza. Pagué la cobertura de máximo nivel para su SUV de lujo y su sedán. Llamé a mi agente, un hombre llamado George a quien conocía desde hacía años. George, habla Reggie Hayes. Reggie, ¿cómo estás, amigo? Estoy bien, George. Escucha, necesito hacer un cambio en mi póliza. Debo retirar 2 vehículos y 2 conductores. Le di los datos de los coches de Darnell y Tiffany y sus números de licencia. George guardó silencio un momento. Reggie, ¿todo va bien? Es un cambio importante. Todo está exactamente como tiene que estar, George. Ya no están bajo mi responsabilidad financiera. Tendrán que conseguir su propio seguro. De acuerdo, Reggie. Al finalizar esta llamada, esos vehículos quedarán fuera de tu póliza. Colgué y sentí una extraña ligereza. Durante años cargué con su riesgo. La responsabilidad por sus actos al volante, otra red de seguridad invisible que ni siquiera sabían que existía. Ahora había desaparecido. Estaban conduciendo por Jamaica y, cuando aterrizaran de vuelta en Los Ángeles y se subieran a sus coches, estarían sin seguro. Estarían expuestos. Estarían, por primera vez en su vida adulta, completamente por su cuenta. Las últimas llamadas fueron un borrón. El operador de telefonía móvil, cortando sus líneas de mi plan familiar. El prestigioso club de campo, revocando la membresía familiar por la que había pagado una fortuna. Cada llamada era un clavo en el ataúd de la vida que conocían. Cuando terminé, mi café estaba frío. El sol empezaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre la ciudad. Había estado en la cafetería casi 3 horas. En ese tiempo, había borrado, de forma sistemática y completa, el cimiento financiero de la vida de mi hijo. No había alegría en ello, solo una serena y sombría sensación de necesidad. Construí un imperio para mi familia. Pero cuando intentaron exiliar al rey, olvidaron un hecho crucial. El rey fue quien construyó el castillo, y era el único que sabía cómo derribarlo. De vuelta en la quietud de mi casa, la adrenalina de las llamadas empezó a disiparse, dejando un vacío. La casa se sentía vasta y vacía. Cada sombra parecía contener un recuerdo de gloria. Entré en mi estudio, la habitación donde pasábamos tantas tardes leyendo y conversando, y me dejé caer en mi viejo sillón de cuero. En el escritorio, entre una pila ordenada de correspondencia, había una pequeña caja lacada donde Gloria guardaba papeles importantes. No la abría desde hacía más de un año. Mis dedos, casi por cuenta propia, recorrieron la madera lisa antes de levantar la tapa. Dentro, entre certificados de nacimiento antiguos y escrituras, había un único sobre de papel crema grueso. Mi nombre, Reggie, estaba escrito al frente con su caligrafía elegante y familiar. Se me encogió el corazón. Era una carta que había escrito aproximadamente un año antes de fallecer, en una tarde tranquila cuando la enfermedad le concedió un momento de lucidez. Me dijo que la leyera solo cuando me sintiera verdaderamente perdido. La había olvidado hasta ahora. Con manos temblorosas, desplegué las hojas. Sus palabras se sintieron como una conversación a través del tiempo. Mi queridísimo Reggie, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y te sientes perdido. Por favor, no lo estés. Recuerda nuestra vida. Recuerda nuestro amor y deja que eso te guíe. Escribo esto porque tengo algo pesado en el corazón. Algo de lo que hemos hablado pero nunca hemos enfrentado de verdad. Nuestro hijo, Darnell. Lo amo más de lo que las palabras pueden decir, como tú. Le hemos dado todo, pero temo,
Mi amor, que al darle todo, no le hayamos dado lo único que importa, la fuerza para construir algo por sí mismo. Tuve que parar y respirar, las palabras se volvieron borrosas tras una película de lágrimas. Casi podía oír su voz, suave pero firme, cargada del amor feroz y ansioso de una madre. Tú levantaste un imperio desde el polvo, mi amor, continuaba. Pero él nació en el palacio. Nunca ha conocido el hambre que impulsa a un hombre, solo la comodidad de un plato lleno. Ve tu generosidad no como un regalo, sino como una expectativa. En su corazón es un buen hombre. Lo creo. Pero su corazón está siendo asfixiado por la debilidad y el derecho adquirido. No dejes que nuestro amor se convierta en una muleta que lo lisiará de por vida. Por favor, Regie, cuando llegue el momento, sé lo bastante fuerte para dejarlo caer. Sé lo bastante fuerte para obligarlo a ponerse de pie por sí mismo. Nuestro amor debía ser una base sobre la cual construir, no una habitación amueblada para vivir en ella para siempre. Es el amor más duro, el más doloroso, pero es el único amor verdadero que un padre puede dar. Sé el padre que necesita, no el que quiere. Doblé la carta con cuidado, mis manos ya no temblaban. Una profunda claridad me inundó. La rabia, la amargura, la necesidad de pequeñas venganzas, todo se disolvió, sustituido por un propósito solemne. Esto ya no trataba de unas vacaciones perdidas ni de un orgullo herido. Se trataba de cumplir una promesa al amor de mi vida. No estaba destruyendo el mundo de mi hijo por rencor. Lo estaba desarmando para que, por primera vez, tuviera la oportunidad de construir el suyo. Gloria me había dado mi misión final, y no la fallaría. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Mientras Darnell y su familia se empapaban del sol jamaicano, yo desmontaba su mundo metódicamente. Comenzó el lunes por la mañana con una simple furgoneta blanca que se detuvo frente a la casa de Sycamore Lane. Un hombre con un uniforme azul sencillo se bajó. Era el cerrajero. Lo recibí en el porche, con la llave original en la mano. Era un profesional, todo negocios. No hizo preguntas. Asintió, tomó la llave y se puso a trabajar. El sonido de su taladro resultó estridente en la tranquila mañana suburbana, un zumbido agudo que parecía perforar el corazón mismo de la familia. Lo vi retirar con destreza la cerradura vieja, la que Tiffany había elegido, una pieza de níquel cepillado que costó 300. La sustituyó por un cerrojo de seguridad de alta resistencia, una pieza simple y brutalmente eficaz. Al terminar, me entregó un juego de 2 llaves nuevas. Se sentían frías y pesadas en mi palma. El clic del nuevo pasador encajando fue un sonido de final definitivo. Una puerta quedaba cerrada para siempre. Al día siguiente llegó el camión de mudanzas. No era una furgoneta destartalada, era un vehículo reluciente de una empresa de logística de alto nivel, de esas que mueven arte y antigüedades. El equipo de 4 hombres que bajó era impecable y de aspecto pulcro. Su jefe, un hombre alto y serio llamado Héctor, me recibió en la puerta con una carpeta. «Señor Hayes», dijo, con un apretón de manos firme. «Tenemos instrucciones de embalar y trasladar el contenido completo de esta residencia a la unidad de almacenamiento que especificó». «¿Es correcto?» «Es correcto, Héctor», respondí. «Quiero que tengan cuidado. Traten las cosas con respeto, pero quiero todo fuera. Cada mueble, cada libro, cada plato, cada último calcetín». Héctor solo asintió. «Entendido, señor». Se volvió hacia su equipo, dio órdenes breves y eficientes, y empezaron. Fue un extraño y surrealista ballet de deconstrucción silenciosa. Trabajaban con una profesionalidad tranquila que resultaba casi inquietante. No había gritos ni música alta, solo el suave sonido de la cinta al salir del dispensador, el crujir del papel de embalaje y el zumbido bajo de sus movimientos. Empezaron arriba, en el dormitorio principal. Observé desde el umbral cómo 2 hombres envolvían con mantas gruesas el tocador ornamentado de Tiffany. Guardaron sus vestidos de diseñador y sus incontables pares de zapatos en cajas roperas grandes con precisión metódica. Desmontaron la cama king size que había pagado como regalo de inauguración. Su gran cabecero no era ya más que otro objeto enfundado en plástico. Las habitaciones de los niños fueron lo más duro. Ver cómo metían los peluches de Maya en una caja enorme se sintió como una traición.
Vi cómo descolgaban un dibujo que había hecho para mí, una imagen de crayón colorida de los dos tomados de la mano, aún pegada a su pared. Por un momento, mi resolución vaciló. ¿Estaba castigándolos por los pecados de sus padres? La imagen de sus palabras inocentes a través de la ventana me cruzó la mente. Mamá dice que tenemos que ser extra amables con él para que siga pagando todo. La vacilación se esfumó. No los castigaba. Intentaba salvarlos. Avanzaron por la casa como una marea silenciosa, dejándola desnuda capa a capa. El salón, con su televisor de 70 pulgadas y su sofá seccional mullido, quedó desmontado en menos de una hora. Las fotos familiares sobre la repisa, imágenes curadas de una familia feliz y exitosa, fueron envueltas con cuidado y puestas en una caja marcada frágil. La ironía daba náuseas. Toda la vida era frágil, una casa de naipes construida sobre mi generosidad. Y, por fin, soplaba el viento. No me quedé dentro todo el tiempo. No pude. Me senté en mi coche, aparcado enfrente, viendo a los hombres entrar y salir como hormigas que se llevan los restos de un festín desechado. Cada objeto que cruzaba el umbral, la parrilla cara del patio, la consola de videojuegos de Jordan, la batidora de pie de la encimera, era un símbolo de una vida de privilegio inmerecido, una vida que estaba a punto de frenarse en seco. Algún vecino pasó de vez en cuando, intrigado por el camión, pero nadie se detuvo. Nadie preguntó. En estos barrios acomodados, la gente atiende a lo suyo. A última hora de la tarde del segundo día, terminaron. Héctor hizo conmigo una última revisión por las ahora cavernosas estancias. La casa resonaba, cada paso se amplificaba. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas desnudas, iluminando motas de polvo danzando en el aire vacío. Cuadrados y rectángulos tenues en las paredes marcaban donde antes colgaban cuadros. Las hendiduras en la alfombra mostraban donde se habían apoyado muebles durante años, como restos fosilizados de una vida ahora extinta. La casa ya no era un hogar. Era solo una carcasa, un conjunto de habitaciones vacías llenas de silencio y de los fantasmas de lo que fue. Trabajo terminado, señor Hayes, dijo Héctor, entregándome la documentación final. El trastero está cerrado, y usted tiene la única llave. Le di las gracias a él y a su equipo. Observé cómo el camión se alejaba y desaparecía en la esquina. Me quedé solo en la casa vacía durante un largo rato, con la nueva llave de la puerta principal pesándome en el bolsillo. La casa estaba lista. El escenario estaba montado. Solo faltaba que los actores volvieran a casa y descubrieran que su obra había sido cancelada. Me quedé en el umbral de lo que solía ser la sala de estar. El sol de la tarde proyectaba rectángulos largos de luz sobre el suelo de madera desnudo, revelando cada marca y cada imperfección que durante años habían quedado ocultas bajo las alfombras. La casa no estaba solo silenciosa, estaba muerta. El silencio tenía un peso físico, presionándome por todos lados. Empecé a caminar, mis pasos resonaban de forma extraña en el vacío. Cada cuarto era un capítulo de mi vida ahora despojado de sus palabras. En el espacio donde estaba nuestro gran sofá cómodo aún se veían las hendiduras en la alfombra. Recordé pelear a cosquillas con un Darnell pequeño en ese sofá, su risa aguda llenando la habitación. Recordé traer a Gloria del hospital cuando nació Maya, acostándola con cuidado en ese mismo sofá mientras todos mirábamos extasiados a ese milagro diminuto. Ahora eran solo fantasmas, rastros débiles de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Entré en la cocina. Pasé la mano por la encimera de granito frío, la que Gloria y yo habíamos elegido juntos. Casi podía oler su asado de los domingos, oír el chisporroteo del bacon un sábado por la mañana. Darnell solía sentarse en el desayunador, luchando con el álgebra, y Gloria se quedaba con él, paciente y amable. Le había dado esta vida, esta estabilidad, este hogar lleno de amor, y él lo cambió todo porque, una semana al sol y un sentido de derecho tan grande que eclipsó todo lo demás. Arriba, la sensación de pérdida era todavía más aguda. Entré en la habitación de Maya. Las paredes eran de un rosa pálido, un color que ella misma eligió el año pasado. Ahora eran lienzos vacíos. Los mudanceros fueron minuciosos, pero se dejaron una cosa. En el marco de la puerta, vi una serie de pequeñas marcas de lápiz que subían por la madera. Cada una tenía una fecha al lado, escrita con mi letra grande y cuadrada,
Maya, 4 años. Maya, 5 años. Maya, 6 años. Extendí la mano y toqué la marca más alta, fechada hace apenas 6 meses. Recordé perfectamente ese día. Ella se puso de puntillas para ser más alta, riendo con esa alegría brillante mientras yo le decía que crecía como una mala hierba. De pie en la habitación vacía de mi nieta, tocando la prueba tangible de un amor que creí incondicional, el peso completo de mis actos cayó sobre mí. La resolución fría de toda la semana se resquebrajó y una ola de duda lacerante me atravesó. ¿Qué estaba haciendo? Era mi familia, mi hijo, mis nietos. ¿Estaba tan consumido por el orgullo y la ira como para dejar a unos niños sin hogar? ¿Estaba destruyendo el legado que Gloria y yo trabajamos tanto para construir? La imagen de sus caras confundidas en el aeropuerto me perseguía. No era un rey derribando un castillo. Solo era un viejo amargado y solo destrozando a su propia familia. El silencio de la casa ya no se sentía como paz, se sentía como una acusación. Con las piernas pesadas, bajé las escaleras. Mi mente era una tormenta de arrepentimiento. Abrí la puerta principal, necesitando salir a respirar un aire que no estuviera cargado de fantasmas. Por costumbre de toda la vida, revisé el buzón. Estaba vacío salvo por una postal brillante. Al frente, una imagen perfecta de una playa de arena blanca y un agua imposiblemente azul. Le di la vuelta. La letra era de Tiffany, una escritura ampulosa y floreada. «Hola, papá», decía. «Jamaica es un sueño. El clima es perfecto y los niños se lo están pasando en grande. Aquí es todo tan relajante. Te habría encantado. Ojalá estuvieras aquí. Con cariño, Darnell, Tiffany, Jordan y Maya. Ojalá estuvieras aquí». Esas 4 palabras me golpearon como un puñetazo. La hipocresía casual y desvergonzada, la audacia de escribir eso después de dejarme solo en un aeropuerto. No había disculpa, ni rastro de remordimiento, solo una notita alegre y mentirosa para mantener la ilusión. Era una postal, no de una familia, sino de una corporación enviando un saludo hueco. En ese instante, toda mi duda, toda mi culpa se evaporó como niebla al sol del desierto. La tormenta en mi mente quedó en calma, sustituida por una claridad fría y dura. No solo me habían traicionado. No sentían nada. No habían aprendido nada. Miré de la mentira brillante en mi mano a la casa vacía y resonante. El dolor seguía ahí, pero la indecisión había desaparecido. Esto no era un castigo. Era una consecuencia, una que se habían ganado 1000 veces. Deslicé la postal en mi bolsillo. Sería el último correo que recibirían en esta dirección. El acto final de preparación tuvo lugar en el gran escritorio de roble de mi estudio. Tenía delante una caja de cartón simple y resistente. No se trataba de presentación, se trataba de entregar la verdad en frío, sin barnices. Empecé a reunir el contenido, cada pieza elegida con un cuidado deliberado y doloroso. Primero, coloqué al fondo el aviso de desalojo oficial. El documento era pulcro e impersonal, lleno del lenguaje duro e implacable de la ley. Palabras como 30 días y desocupar el inmueble sonaban a la vez extrañas y definitivas. Ese único papel representaba el fin de una era. Era el muro legal que estaba construyendo entre su vida de privilegio y el mundo real. Era el cimiento de su nueva realidad. Encima puse el estado financiero. No era un documento del banco. Era algo que compilé yo mismo durante 2 noches, el libro mayor de una ilusión de 15 años. Página tras página, detallaba cada gasto significativo, la entrada de la casa, los 2 coches de lujo, las matrículas del colegio privado de los niños, la membresía del club. Pero también incluía las cosas pequeñas, miles de dólares en cuentas de restaurantes opulentos y ropa de diseñador, los planes de móvil, la interminable cadena de préstamos de emergencia que jamás se devolvieron. Al final de la última página estaba el gran total, una cifra tan grande que parecía un error de imprenta. Representaba el peso abrumador de una generosidad que confundieron con obligación. No era solo una contabilidad. Era una acusación contra toda su vida adulta. Luego vino la parte más cruel y, sentí, más necesaria del paquete.
Imprimí una lista de alquileres de apartamentos de 2 dormitorios en un barrio obrero decente al otro lado de la ciudad, lugares que costaban una fracción de la hipoteca que yo pagaba. Al lado, coloqué 2 formularios de solicitud en blanco que recogí en un Home Depot. No era para burlarme. Era para mostrarles el camino a seguir. Un camino que tendrían que recorrer solos. El mensaje era tajante: tu vida de ocio se acabó. El mundo real te espera. Aquí está tu línea de salida. El último objeto fue el que más me costó. Tomé una foto enmarcada en plata de mi escritorio. Era de Gloria y de mí el día de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, frente a una iglesia diminuta, yo con un smoking alquilado y ella con un vestido sencillo que se hizo ella misma. No teníamos nada, salvo un amor feroz y la determinación compartida de construir una vida. Pero la alegría en nuestros ojos era real, más real que cualquiera de las cientos de fotos familiares posadas que acababan de embalar. Esta fotografía era el origen de todo. Ese amor, esa alianza, fue la base sobre la cual se construyó todo lo demás. La coloqué con cuidado encima de la pila de papeles para que fuera lo último que vieran. Esto, quería decir, es el legado que han despilfarrado. Este es el amor que han faltado al respeto. Miré por última vez el contenido de la caja. Era una historia completa: la ley, el dinero, las consecuencias y la razón. Cerré las solapas de cartón y sellé la caja con 3 tiras de cinta de embalar de alta resistencia. El sonido rasgó el silencio del estudio, final y absoluto. El paquete estaba listo. Una bomba de realidad esperando en el felpudo. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Me senté en el sillón profundo de cuero de mi estudio, con un vaso de bourbon sobre la mesa a mi lado. La única luz venía del resplandor de mi tableta, que mostraba una imagen nítida y silenciosa de la cámara de seguridad que había mandado instalar frente a la casa de Sycamore Lane. Era poco después de las 9 de la noche. Había pasado una semana. El escenario estaba montado. El silencio era profundo. Y yo era el único miembro del público, esperando a que empezara el acto final. Puntuales, un par de faros doblaron la calle. Una furgoneta taxi amarilla redujo la velocidad y se detuvo junto a la acera. La imagen tenía suficiente resolución para verlo todo. La puerta lateral se abrió y mi familia se desparramó sobre la acera, un revoltijo caótico de piel bronceada, ropa vistosa de vacaciones y equipaje descomunal. Darnell, cansado pero satisfecho consigo mismo, empezó a luchar con las maletas para dejarlas en el bordillo. Tiffany emergió como una reina que regresa a su castillo, dirigiendo la colocación del equipaje con imperiosos movimientos de la mano. Incluso desde la distancia pude ver el nuevo bolso, ridículamente caro, colgado de su hombro. Una compra final, sin duda, con mi dinero. Se reían, todos. Jordan le enseñaba algo en el teléfono a Darnell, que echó la cabeza hacia atrás en una risa silenciosa. Maya avanzaba dando saltitos por el sendero, con el pelo aún trenzado con cuentas del resort. Eran el retrato perfecto de una familia feliz y despreocupada que vuelve a casa, completamente ajena al hecho de que su casa ya no era suya. Imaginé su conversación, la charla fácil sobre el vuelo, las quejas por el regreso a la realidad, los planes sobre qué cenarían. Seguían envueltos en la cálida burbuja de bienestar de las vacaciones que yo había financiado, una burbuja a punto de estallar en cuestión de segundos. Darnell pagó al conductor y el taxi se marchó, dejándolos bañados por el brillo suave de la luz del porche. Se estiró y luego empezó a rebuscar en el bolsillo de sus bermudas las llaves, todavía sonriendo. Tiffany le dijo algo y él soltó una risita, negando con la cabeza. Estaban tan cómodos, tan seguros en su mundo. Recorrieron el familiar sendero de piedra. Los niños corrieron por delante hasta la puerta principal, esperando que se abriera de par en par a la vida que siempre habían conocido. Me incliné más hacia la pantalla. Vi cómo Darnell introducía su llave en el nuevo cerrojo de alta seguridad. El vídeo mudo mostró su mano girando y luego deteniéndose. La llave no se movía. Un destello de confusión cruzó su rostro. Sacó la llave, la miró como si lo hubiera ofendido personalmente y volvió a introducirla, intentando forzarla. Nada. La risa murió. Las vacaciones habían terminado. Tiffany, que estaba dirigiendo a Jordan con el equipaje, notó el retraso.
Pude leer el fastidio en su cara, incluso desde el otro lado de la calle. Subió los escalones marcando el paso, con la impaciencia escrita en la postura. —¿Qué pasa ahora, Darnell? —imaginé su voz afilada. Él murmuró algo, encogiéndose de hombros, impotente. Ella puso los ojos en blanco, un gesto que conocía demasiado bien, y le arrancó las llaves de la mano. Honestamente, su lenguaje corporal gritaba: «¿Tengo que hacerlo todo yo?». Probó su propia llave. Se topó con la misma resistencia sólida e inflexible. Su arrogante seguridad se esfumó, sustituida por la misma confusión que ya vestía el rostro de Darnell. Lo intentó de nuevo, y una tercera vez. Los niños, que bullían de energía, ahora se habían quedado atrás, en el césped, callados y atentos, percibiendo el giro repentino del ambiente. La bienvenida feliz a casa se había desintegrado en un tenso y confuso pulso en su propio umbral. Darnell empezó a señalar la cerradura. Tiffany negaba con la cabeza, las manos en las caderas. Ya discutían. Sus figuras, gesticulando en silencio, parecían marionetas frenéticas en una obra que yo había escrito. Estaban cerrados fuera de una vida que creían poseer, y aún no habían visto el paquete. Di un sorbo lento a mi bourbon. El espectáculo de verdad estaba a punto de empezar. La frustración en el porche iba en aumento. Darnell caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo, mientras Tiffany, con los brazos cruzados, fulminaba la puerta principal como si pudiera intimidarla hasta abrirla. La magia de Jamaica se había evaporado por completo, sustituida por el aire rancio y familiar de sus propias peleas. Fue Jordan quien rompió el punto muerto. Había estado de pie algo más atrás, en el césped, lejos del radio de explosión inmediato de la discusión de sus padres, con la mirada recorriendo el porche. «Papá», dijo, titubeante. «¿Qué es eso?». Señaló la caja de cartón simple que reposaba sin aspavientos junto al felpudo. Darnell y Tiffany se volvieron, su enfado encontrando un nuevo objetivo. «¿Y ahora qué?», chilló Tiffany. «Volviste a pedir algo y no me lo dijiste, Darnell». «Yo no pedí nada», replicó él, a la defensiva. «Pues es una caja, ¿no? Tráemela, Jordan», ordenó Tiffany, en un tono que sugería que la caja era una afrenta personal. Jordan la recogió con cautela y la dejó a sus pies. Por un instante, nadie se movió. Era solo una caja corriente, pero en ese ambiente tenso parecía amenazante. Con un suspiro impaciente, Tiffany se arrodilló y arrancó la cinta de embalar. El sonido fue violento, rasgando la calma de la tarde. Abrió las solapas de golpe y miró dentro. Su primera reacción fue la confusión. «¿Qué es esto?». «Son solo papeles». Metió la mano y sacó el documento superior, una hoja nítida. Observé su cara en la pantalla de la tableta. Vi sus ojos recorrer el membrete oficial. Vi el leve fruncimiento de su ceño al leer las palabras en negrita de la parte superior, aviso de desalojo. Se quedó mirándola un buen rato, y de sus labios escapó una risa extraña, quebradiza. «¿Es una broma?», dijo, mirando a Darnell. «¿Tu padre cree que esto tiene gracia?». Darnell le quitó el papel. Su cara, a diferencia de la de ella, no mostró diversión. A medida que leía las frases legales frías, 30 días para retirar todas las pertenencias, propiedad del fideicomiso familiar Hayes, vi cómo se le iba el color de la cara. Entendió que no era una broma. Miró del papel a la cerradura implacable y a sus ojos asomó un pánico genuino. Mientras él aún procesaba el desalojo, Tiffany ya hurgaba de nuevo en la caja, convencida de que todo era un malentendido elaborado que se arreglaría con una llamada. Sus manos emergieron con un tocho de papeles bien grapados. «¿Qué demonios es todo esto?», murmuró, pasando las hojas. Me incliné hacia adelante. Aquel era el libro mayor. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. Pude ver cómo reconocía los nombres de sus tiendas favoritas de lujo, los restaurantes, el club de campo. Luego sus ojos se fijaron en las cifras de la columna de la derecha. Su ritmo al pasar las hojas se ralentizó. La mano que sostenía los papeles empezó a temblar. Página tras página, una contabilidad minuciosa de una vida que ella creía haber ganado. Los pagos de los coches, las matrículas, las vacaciones, el flujo interminable de transferencias.
Todo estaba ahí, en blanco y negro. Llegó por fin a la última página. Abajo, un único número estaba rodeado con tinta roja, el total. El sonido que salió de su garganta no fue humano. Fue un alarido crudo, gutural, de rabia y de incredulidad puras. El grito de una reina que descubre que su castillo era de arena y que la marea está subiendo. El sonido de un mundo entero derrumbándose en un instante. Darnell dejó caer el aviso de desalojo, sobresaltado por su grito. Los niños, que se habían acercado, se echaron atrás como si los hubieran golpeado. Tiffany seguía gritando. Su rostro se contorsionó, los nudillos, blancos, apretando los papeles que representaban su ruina. En el caos, la mirada de Darnell volvió a la caja. Vio los otros documentos, los listados impresos de pequeños apartamentos de 2 dormitorios en barrios por los que nunca se había molestado en pasar, las solicitudes de empleo en blanco, con logos que parecían burlarse. El desalojo no era solo una amenaza. Era parte de un plan completo y aterrador. Entre los papeles esparcidos por el porche, un objeto yacía boca arriba, la pequeña foto enmarcada en plata de una pareja joven sonriendo el día de su boda. Mi hijo la vio. Si el dinero había roto a Tiffany, fue la fotografía la que lo rompió a él. Su ira, su pánico, todo pareció desinflarse. Miró la imagen de su madre y de mí, la realidad de nuestro comienzo sencillo y alegre. Miró esa foto, luego a su esposa histérica, luego a sus hijos llorando, y una ola de comprensión tan profunda que lo llevó de rodillas pareció arrasarlo. Se dejó caer contra la puerta, se le fue la pelea del cuerpo, sustituida por una desesperación hueca y aplastante. Por fin entendió que no lo habían dejado fuera de una casa, lo habían exiliado de un legado. Con las manos temblorosas, sacó el teléfono y empezó a marcar mi número frenéticamente. Vi cómo se encendía la pantalla sobre mi escritorio y, con calma, pulsé el botón para enviar la llamada al buzón. El sonido que salió de Tiffany no fue una palabra, sino un grito primario de rabia animal. Era el sonido de un mundo que se acaba. La fachada cuidadosamente construida de su vida, erigida sobre mi dinero y sus delirios, acababa de ser pulverizada por un solo número en un papel. El grito desgarró la quietud plácida de la noche suburbana, agudo y áspero. Los niños se estremecieron. Maya hundió la cara en el costado de su hermano, con el cuerpecito temblando. Ese grito sacó a Darnell de su estupor. Vio la mirada salvaje y acorralada en los ojos de su esposa, el agarre blanqueado con que aferraba los papeles. Se los arrebató, y por un segundo forcejearon, el libro mayor de su vida de mentiras atrapado entre ambos. Por fin se lo arrancó, sus ojos recorrieron la última página frenéticamente hasta encontrar el total rodeado. Su reacción fue la opuesta a la de ella. No gritó. Simplemente se desinfló, el aire escapando de él en un gemido ahogado. El papel se le escurrió de los dedos entumecidos y aleteó hasta el porche. Miró alrededor, con la mirada perdida, a su esposa fuera de sí, a sus hijos aterrados, a las ventanas oscuras y vacías de la casa. Era real. Estaba pasando. El pánico, frío y absoluto, por fin lo prendió. Buscó el teléfono a tientas, le temblaban tanto los dedos que apenas podía desbloquearlo. Deslizó frenético hasta encontrar mi nombre. En mi tableta, vi su figura desesperada y muda. En mi escritorio, mi teléfono comenzó a vibrar. La pantalla se iluminó con su nombre, Darnell Hayes. Vibró una vez, 2, 3. Lo dejé sonar, escuchando el zumbido resonar en el estudio silencioso. Luego, con un movimiento lento y deliberado, extendí la mano y presioné el icono rojo en la pantalla, silenciando la llamada. El zumbido cesó. El espectáculo había terminado. La línea se desconectó para siempre. A la mañana siguiente, estaban en mi puerta. Los esperaba. Los vi por la cámara de seguridad cuando su taxi, no un SUV de lujo, sino un taxi amarillo estándar, se detuvo. No parecían recién llegados de un resort de 5 estrellas. Parecían refugiados. Su ropa cara de vacaciones estaba arrugada. Sus bronceados ya parecían desteñidos bajo la luz dura de su nueva realidad. Los ojos de Tiffany, hinchados y rojos de llorar, su rostro, una máscara de resentimiento amargo. Darnell parecía simplemente roto,
una versión vaciada del hombre seguro que se fue al aeropuerto una semana antes. Dejé que tocaran el timbre 2 veces antes de abrir. Allí estaban, una pareja derrotada y patética, en el umbral de la casa donde Darnell había crecido. El silencio estaba cargado de acusaciones no dichas. Al fin habló Darnell, con la voz quebrada. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto?» No era una pregunta auténtica. Era una acusación impregnada de una vida entera de incredulidad con derecho. «¿Cómo pudiste hacernos esto, a tus propios nietos?» Antes de que yo respondiera, Tiffany se adelantó, con un siseo bajo, tembloroso y furioso. «¿Hacernos esto? Está intentando arruinarnos, Darnell». «Eso es». Se volvió hacia mí, con el rostro contraído en una mueca mitad rabia, mitad desesperación. «¿Es este tu plan, Reginald? ¿Dejarnos sin hogar? ¿Ver a tus nietos durmiendo en la calle? ¿Nos odias tanto?» Sus palabras buscaban herirme, avergonzarme hasta hacerme claudicar. Una semana atrás quizá lo habrían logrado. Pero yo había leído la carta de Gloria. Yo había estado en el silencio de aquella casa vacía. Sus teatrales ya no tenían poder sobre mí. «No tenemos nada», susurró Darnell, con la voz cortada. «Las cuentas bancarias, congeladas. Las tarjetas de crédito, nos gastamos los últimos 100 en el taxi para venir. No tenemos nada, papá». Entonces llegaron las lágrimas. Tiffany, al ver que su ira no surtía efecto, cambió de táctica. Su rostro se desmoronó y empezó a sollozar. Grandes, sonoros, teatrales sollozos. «Vamos a terminar en la calle», gemía, tapándose la cara con las manos. «Nos echa a la calle con nuestros hijos. ¿Qué se supone que hagamos?» Era una actuación patética. No estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Solo lamentaban haber sido descubiertos. No les dolía su traición. Les dolían las consecuencias. Miré sus dos caras, una torcida en falsa pena, la otra hueca de desesperación. No sentí nada más que una vasta calma vacía. Retrocedí y mantuve la puerta abierta. «Entren», dije con voz pareja, desprovista de la emoción que con tanta ansia intentaban provocar. «Hablemos». No los conduje al salón, sino a mi estudio. Les indiqué que se sentaran en las 2 sillas frente a mi gran escritorio de roble, las mismas donde firmé durante años los cheques que financiaron sus vidas. Se sentaron titubeantes, como niños desobedientes llamados al despacho del director. Yo permanecí de pie, una elección deliberada. Por primera vez reclamaba la autoridad en esta relación que había abdicado hacía mucho. Dejé que el silencio flotara, dejando que sus acusaciones y sus sollozos fabricados murieran en nada. Cuando al fin hablé, mi voz fue baja, pero llenó la estancia. «¿Sin hogar?», repetí, tomando la palabra de Tiffany. «No, no van a quedarse sin hogar. Ya he pagado una semana para ustedes y los niños en un hotel limpio y respetable del centro. La llave está sobre la mesa». Señalé una tarjeta llave en la esquina del escritorio. «Y todas sus pertenencias, hasta el último bolso de diseñador y la consola de videojuegos, están a salvo en un trastero con control de temperatura. He pagado los primeros 3 meses. La llave también está en la mesa». Ambos miraron las llaves como si fueran serpientes venenosas. Este no era el guión que habían preparado. Habían venido esperando gritos, negociación, una reconciliación lacrimógena. No estaban preparados para una logística serena y organizada. «¿Creen que esto va de odio?», seguí, mirando directamente a Tiffany. «Esto no tiene nada que ver con el odio. El odio es una emoción apasionada. Lo que siento ahora es una profunda decepción. Esto va de consecuencias». Caminé hacia la ventana y miré el jardín que Gloria y yo cuidamos durante 15 años, dándoles la espalda. Los he observado a ambos. Vi a Darnell abandonar cada ambición que tuvo porque era más fácil tomar mi dinero que ganarse el suyo. Te vi a ti, Tiffany, cultivar una vida de lujo sin hacer nada para merecerla, enseñando a mis nietos que el valor de una persona se mide por la etiqueta de su ropa. Me giré para encararlos. Hablan de sus hijos. Déjenme hablarles de mis nietos.
Hace una semana escuché a mi nieta Maya decirle a una amiga por teléfono que tenía que ser extra amable conmigo para que siguiera pagando todo. Una niña de 10 años. Ese es el mensaje que le han enseñado, que el amor es una actuación, que su abuelo no es un hombre al que amar y respetar, sino un cajero automático al que halagar y manipular. ¿De verdad pensaron que eso iba a durar para siempre? Darnell abrió la boca, pero no salió nada. Solo negó con la cabeza, con una expresión lastimosa de negación. Y luego estuvieron las vacaciones, dije, bajando el tono. El viaje soñado a un lugar al que tu madre y yo siempre quisimos ir. Lo ofrecí como un regalo, quizá como una última prueba. Y la suspendieron de manera espectacular. Tomaron mi dinero, tomaron mi sueño y luego decidieron tomar también mi dignidad. Fijé la mirada en Darnell. Estabas a menos de 6 metros de mí y me mentiste en la cara. Una mentira torpe y patética sobre que el vuelo estaba sobrevendido. Pero la escuché a ella, Darnell. Desplacé la mirada hacia Tiffany, que dio un respingo visible. Escuché el susurro de tu esposa por el teléfono. Por fin, unas vacaciones sin este viejo. ¿Tienen idea de lo que hicieron esas palabras? No solo me hirieron. Me liberaron. Cortaron el último hilo de obligación que sentía hacia la vida que eligieron llevar. Tomé la foto enmarcada de Gloria y yo el día de nuestra boda y se la mostré. De aquí vengo, dije en voz suave. Esta mujer y yo empezamos sin nada. Construimos una vida, un negocio y una familia sobre una base de trabajo duro, respeto mutuo y un amor más fuerte que cualquier dificultad. Queríamos darte un mejor comienzo, Darnell. Queríamos darte una base, pero jamás fue nuestra intención que vivieras toda tu vida en nuestro sótano. Tu madre temía esto. En su último año me dijo, no dejes que nuestro amor se convierta en una muleta que lo lisiará. Durante años la fallé. Fui débil. Seguí facilitándote todo, esperando que algún día fueras el hombre que sabía que podía ser. Eso termina hoy. Dejé la fotografía. Así que no los estoy arrojando a la calle. Los estoy empujando fuera del nido. La casa está vendida. El dinero está resguardado en un fideicomiso al que no tendrán acceso. En ese paquete había listados de apartamentos y solicitudes de empleo. No era una broma. Esa es su nueva vida. Aprenderán el valor de $1 porque tendrán que ganárselo. Aprenderán el significado del respeto porque ya no estarán en posición de exigirlo. Se convertirán en padres a los que sus hijos realmente puedan admirar, no solo en proveedores de bienes materiales. Tomé las 2 llaves del escritorio y las tendí. Esto no es venganza. Es el último y quizá único acto verdadero de amor paternal que me queda. Es la lección más difícil que tendré que enseñar. Su vida de facilidad se acabó. Su vida real empieza ahora. Se quedaron allí, mudos, sintiendo por fin el peso aplastante de mis palabras. No hubo más lágrimas, ni más acusaciones. Solo el amanecer silencioso y aterrador de una nueva realidad. Tras un largo momento, Darnell se puso en pie, moviéndose rígido y envejecido, y tomó las llaves de mi mano. No me miró. No pudo. Sin decir palabra, él y Tiffany salieron del estudio y de la vida como la había conocido. La puerta principal se cerró detrás de ellos con un leve clic final. Me miraron, sus rostros en blanco, el peso de su nueva realidad por fin cayendo. No hubo más lágrimas ni reproches. Solo el amanecer silencioso y aterrador de su nueva vida. Tras un largo y pesado silencio, Darnell se levantó despacio de la silla, como si hubiera envejecido 20 años en 10 minutos. No me miró. No pudo. Tomé las 2 llaves, una de la habitación de hotel, otra del trastero, y las tendí. A su lado, coloqué un único cheque doblado de mi cuenta personal. Estos son 5.000, dije, con voz tranquila pero firme. No es un regalo. Es un finiquito. Suficiente para la fianza de un piso pequeño y para comprar comida mientras buscan trabajo. Es el último $1 que recibirán de mí. Úsenlo con cabeza. Extendió una mano temblorosa y tomó las llaves y el cheque. La definitividad del acto quedó suspendida entre nosotros. Esta fue la transacción que puso fin oficialmente a su niñez. Sin una palabra, se volvió. Tiffany,
Pálida y encogida, lo siguió fuera del estudio. Los acompañé hasta la puerta principal, la misma por la que Darnell había irrumpido incontables veces de niño, lleno de vida y de risas. Vacilaron en el umbral, pero no miraron atrás. Yo no me despedí. No quedaba nada que decir. Simplemente cerré la puerta. El clic del pestillo resonó con la misma finalidad que el nuevo cerrojo de su antigua casa. De pie en el silencio repentino, no sentí ira ni satisfacción. Solo el profundo y doloroso sosiego de un capítulo largo y difícil que por fin termina. El pasado era ahora una puerta cerrada. Lo que les aguardaba por delante era su historia por escribir. Mi parte había terminado. No supe de ellos directamente en las semanas siguientes. El silencio fue absoluto, pero no lo necesitaba. Evelyn Reed, mi abogada, me mantuvo informado con discreción. Como siempre, fue meticulosa. La vida en la que cayeron no fue de indigencia, sino de realidad brutal e implacable. Los 5.000 que les di se esfumaron en menos de 2 semanas. La fianza y el primer mes de alquiler de un piso estrecho de 2 dormitorios sobre una lavandería, en un barrio por el que antes pasaban a toda prisa con las ventanillas subidas. La gran casa de 6 dormitorios de Sycamore Lane fue sustituida por paredes finas, las discusiones de los vecinos y el zumbido constante de las secadoras en el piso de abajo. El césped impecable se cambió por un patio de cemento con un único árbol luchando por vivir. Se acabó el colegio privado. Jordan y Maya fueron matriculados en la escuela pública del barrio, un centro abarrotado y mal financiado, a años luz de los campus cuidados y las clases pequeñas a los que estaban acostumbrados. Tiffany, la bloguera de estilo de vida, encontró trabajo no como consultora de redes ni embajadora de marca, sino como dependienta en unos grandes almacenes del centro comercial, el mismo en el que solía gastar miles en una tarde. Puedo imaginarla obligada a sonreír a los clientes, doblando jerseys durante 8 horas, con los pies doliéndole en zapatos sensatos. Su trabajo ya no era un hobby. Era una necesidad para pagar la luz. Sus manos, antes perfectas y cuidadas, probablemente estaban ahora secas y agrietadas de manipular cajas en el almacén. Darnell encontró empleo en un call center, vendiendo pólizas de seguros por teléfono. Él, que una vez ocupó un puesto cómodo y vacío, que yo le había conseguido, ahora estaba atado a un auricular, enfrentando el rechazo y los malos modos de desconocidos, con el éxito medido en cuotas diarias. El SUV de lujo ya no estaba, lo vendieron por una fracción de su valor para cubrir los gastos iniciales. Ahora compartían un sedán de 10 años que seguramente traqueteaba en cada badén. Su castigo no fue la pobreza. Fue la mediocridad. Fue la rutina aplastante del día tras día de una vida normal a la que habían intentado escapar durante todo su matrimonio. No más escapadas espontáneas de fin de semana, no más cenas fastuosas donde el vino costaba más que su nuevo presupuesto semanal de comida. Sus vidas se convirtieron en un ciclo estresante y agotador de trabajar, pagar facturas y lidiar con las frustraciones mundanas de una vida sin red. Esa era la consecuencia. No una caída dramática, sino un descenso lento y moliente hacia el mundo ordinario que siempre despreciaron. Ya no eran especiales. Eran como todos los demás. Y supe que, para ellos, ese era el destino más cruel. Aproximadamente un mes después de la confrontación, cuando casi me había resignado al silencio, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. ¿Hola? Dije. Hubo una pausa vacilante al otro lado. Abuelo. La voz era baja, casi un susurro. Era Jordan. Sentí un doloroso sobresalto en el pecho. Jordan, dije, manteniendo la voz firme. Me alegra oírte. Sí, a mí también, murmuró. Otro silencio largo, lleno de la torpeza de un chico de 15 años intentando navegar en un mundo de fracasos adultos. Escucha, soltó al fin, atropellado. Lo siento por, ya sabes, lo del aeropuerto. Era la disculpa que nunca esperé recibir, y no venía de quienes más me la debían. Venía de un niño atrapado en medio. Gracias por decirlo, Jordan, respondí suave. Significa mucho para mí. ¿Puedo verte? Preguntó, con la voz quebrándose un poco. Maya te extraña también. Mucho. Nos vimos el sábado siguiente en un parque pequeño, a mitad de camino entre mi casa y su nuevo piso.
Me senté en un banco y pronto los vi acercarse, dos figuras solitarias sin sus padres. Jordan parecía mayor. La arrogancia despreocupada de un adolescente privilegiado había sido sustituida por una expresión más sobria y alerta. Maya corrió los últimos metros y se me abrazó a las piernas, enterrando la cara en mi costado. La sostuve cerca, acariciándole el pelo. No hablamos del incidente, ni de sus padres, ni de su nueva vida. Solo les compré helado, paseamos junto al estanque de patos y, durante una hora, fuimos simplemente un abuelo y sus nietos. Sabía que hablar no bastaba. Las palabras se habían vaciado en nuestra familia. Necesitaban algo real. Al siguiente fin de semana los llamé. Tengo un grifo con fuga en la cocina, le dije a Jordan. Me vendrían bien unas manos extra si no estás ocupado. Vino ese sábado, con Maya a cuestas. No lo traté como a un invitado. Lo traté como a un aprendiz. Puse las herramientas en el suelo, le di nombre a cada una y le mostré exactamente cómo cerrar la llave de paso general. Lo dejé ensuciarse las manos, guiándolo mientras apretaba la tuerca de compresión con la llave. Al principio fue torpe, pero estaba concentrado. No puedes simplemente forzar, le dije, poniendo mi mano sobre la suya en la llave. Hay que sentirlo. Sentir cuando queda justo. Si lo haces bien a la primera, no te fallará cuando no mires. Asintió, con una concentración intensa en el rostro. Maya se sentó a la mesa de la cocina dibujando, pero sabía que escuchaba cada palabra. Cuando terminamos y el grifo quedó perfecto, sin una sola gota, una expresión de orgullo genuino se extendió por la cara de Jordan. Era una mirada que no veía en la de mi propio hijo desde hacía 30 años. Nuestros fines de semana se convirtieron en una nueva tradición. No íbamos a restaurantes caros ni a parques temáticos. Trabajábamos. Arreglamos la bisagra que rechinaba en la puerta trasera. Limpiamos las canaletas. Pasamos la mayor parte del tiempo en el jardín, el lugar que más amaba Gloria. Le enseñé a Maya a distinguir una mala hierba de una plántula. Le enseñé a Jordan a mezclar bien la tierra y el abono, a podar los rosales para fomentar brotes nuevos. Tu abuela siempre decía que un jardín enseña paciencia, les conté una tarde, con las manos hundidas en la tierra rica. No puedes apresurarlo. Solo tienes que darle las condiciones adecuadas, protegerlo de lo malo y confiar en que crecerá fuerte por sí mismo. Nunca dije una palabra negativa sobre Darnell o Tiffany. No hacía falta. Las lecciones estaban en el trabajo. En la satisfacción de reparar algo roto con tus propias manos, en la alegría tranquila de cuidar una pequeña planta y verla florecer. Les estaba dando lo que sus padres nunca tuvieron, una base. Estaba reconstruyendo a mi familia, no con dinero, sino con tiempo, con respeto y con la dignidad silenciosa del trabajo bien hecho. Y, en el proceso, me estaba reconstruyendo a mí mismo. Unos meses después, en una tarde tibia de domingo, de esas que Gloria siempre adoró, estaba de rodillas en el jardín. El aire estaba dulce con el olor de las rosas en flor y de la tierra fértil. A mi izquierda, Jordan, ya más alto y con una nueva confianza en sus manos, entutoraba con cuidado una tomatera. A mi derecha, Maya tarareaba una cancioncilla mientras regaba el nuevo bancal de caléndulas, con movimientos suaves y seguros. Trabajábamos en un silencio cómodo, puntuado por el zumbido de las abejas y alguna risa compartida. No había gadgets caros, ni ropa de diseñador, solo nosotros tres, con las manos manchadas de tierra y el rostro templado por el sol. Los miré, a mis nietos, y vi en ellos una fortaleza y una serenidad que nunca antes habían tenido. No solo estaban de visita, formaban parte de este lugar. Estaban ayudando a crear algo bello y real. En ese instante sentí una paz tan profunda que casi abrumaba. No había perdido a mi familia. Simplemente había cortado la podredumbre para salvar las raíces. El hueco en mi pecho, el que cargaba desde la partida de Gloria, se había ido. Lo llenó no lo que el dinero compra, sino la alegría simple y callada de un propósito compartido. Alcé la vista al cielo azul, una brisa suave agitando las hojas del viejo roble. Sentí la presencia de Gloria en todo, en el calor del sol, en la risa de nuestros nietos, en el ritmo firme y esperanzador de esta vida nueva que estábamos construyendo. Sonreí, una sonrisa verdadera, honda, que me llegó a los ojos.
Lo logramos, Gloria, susurré al viento. Por fin lo logramos. Esta historia nos enseña que el verdadero amor de un padre no es solo proveer, es preparar. Blindar a nuestros hijos de las dificultades con dinero puede sin querer incapacitarles, creando un sentido de derecho que asfixia su potencial. El acto más difícil, y a la vez, más amoroso puede ser dar un paso atrás y dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Solo aprendiendo a sostenerse sobre sus propios dos pies aprenderán de verdad a caminar, construyendo una vida basada en su propia fuerza y carácter, no sobre un cimiento de privilegios inmerecidos. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias.